Imagina un lugar donde no hay gobierno ni leyes, un lugar prácticamente dejado a su suerte, pero levantado sobre ruinas, alcohol, miedo, pero también sobre votos, tesoros justamente repartidos, códigos y una extraña idea de justicia. Este fue un refugio para marineros despedidos, desertores, corsarios sin patente y hombres que decidieron vivir fuera de la sociedad. Allí no solo nacieron las leyendas como Barba Negra o Henry Avery, sino una forma radical de organización, libertad y violencia. Hoy vamos a conocer ese lugar en el Caribe que dejó de pertenecer a los imperios y pasó a mano de los piratas. Ahoy marineros, bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast donde hablamos sobre los lugares y los espacios que nos cuentan lo invisible, desde lo construido hasta lo imaginado. Aquí exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Daniel Castillo y muchas gracias por acompañarme a un nuevo episodio de Mundos Construidos. Y si es la primera vez que me escuchas, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún episodio que salen cada miércoles, en donde exploramos estos lugares, estas construcciones y por supuesto sus historias con todos estos datos que seguramente no conocías y que traigo con mucho gusto para ti, para que los exploremos y los conozcamos juntos, ¿ok? Entonces el día de hoy, ¿qué les parece si vamos a conocer un lugar que sirvió como refugio de piratas? Donde conoceremos a algunos de estos notorios personajes, cómo se organizaron, cómo asolaron el Caribe por algunos años y sobre todo cómo esta imagen de bárbaros, desasiados, borrachos y violentos o de capitanes que caminan raro así como el Jack Sparrow, pues en realidad son mucho más complejos de lo que alguna vez nos contaron. Así que dicho lo cual, ¿qué te parece si comenzamos? Esta historia comienza en el Mar Caribe, específicamente en el archipiélago de las Bahamas a finales del siglo XVII, donde en la isla de Nueva Providencia se fundaría un pequeño asentamiento inglés de nombre Charlestown. Y aunque estas islas eran propiedad del Imperio Español, según ellos por derecho divino, Inglaterra aprovechó este vacío de ocupación para establecer una colonia de propietarios, que era un negocio privado gestionado por nobles ingleses en un territorio que España poseía pero que realmente no ocupaba. Entonces este asentamiento al inicio se componía por algunas decenas de casas modestas y que estaban agrupadas a lo largo de la costa, una iglesia de madera humilde y la residencia del gobernador, nada más. Pero también se construiría una estructura de madera, un puesto de avanzada que estaría destinado a dar aviso de la proximidad de algún barco pirata o de algún atacante, y también por supuesto a proporcionar una modesta defensa del territorio con su batería de unos 10 cañones. Sin embargo, en el año 1684, la isla sufrió un ataque comandado por Juan de Alarcón, en la que prácticamente las casas, la iglesia y ese puesto de avanzada fueron reducidos a cenizas. Este asedio fue una represalia por parte de los españoles, esto bajo la doctrina del mar cerrado, en la que España consideraba que cualquier presencia extranjera en las Bahamas era una intrusión ilegal en sus rutas de comercio y de saqueo. Además que pues consideraban a Charlestown como un nido de corsarios, mismo que bajo el amparo de los nobles ingleses atacaban sistemáticamente a la flota española que navegaba por esos mares. Entonces, al destruir este pequeño poblado, masacrando a sus habitantes por supuesto, se buscó eliminar ese soporte logístico de los ingleses y reafirmar su posesión sobre estas islas. Pero pasaría el tiempo y tras el asedio español, después de unos 10 años prácticamente de abandono, esta isla de Nueva Providencia se utilizó como refugio para náufragos y algunos cazadores. Sin embargo, en 1694 el gobernador Nicholas Trott refundó el asentamiento, pero esta vez con el nombre de Nassau. ¿Okay? Que este nombre, claro, venía pues cargado de una lealtad política hacia el rey Guillermo III de la casa de Orange-Nassau, y por eso le pusieron ese nombre, ya que al llevar el nombre de la casa, pues intentaba que la corona ahora sí protegiera a la isla. Sin embargo, apenas 2 años después de refundada la colonia, en 1696, surgió uno de los primeros casos importantes documentados en cuanto a la presencia pirata en la isla. Ya que el capitán Henry Avery, antiguo capitán de la Marina Real, quien también era conocido como Long Ben, Benjamin Bridgerman o como el rey de los piratas,
En aquel tiempo llegó a Nassau a bordo de su nave, el buque de guerra Fancy, que estaba armado nada más con 46 cañones y más de 100 hombres a bordo. Cuando llegó, muy amablemente pidió al gobernador Trott el permiso de entrar en el puerto de Nassau, ya que se había quedado sin provisiones y entonces necesitaba bajar a tierra para reabastecerse. Y pediría en esto que si el gobernador aceptaba permitir el atraque, sería ampliamente recompensado, ya que cada miembro de la tripulación le daría a Trott un obsequio personal, que consistía en 20 monedas de A8 españolas y 2 monedas de oro. Además, el capitán doblaría esa suma del dinero de su bolsa. Así que el soborno en total estaría en el orden de las 860 libras de la época. Esto en contraste con el salario anual para un gobernador, que eran de unas 300 libras. Así que, como pueden saber, bienvenido, capitán. Pero además de eso, y ahora que ya estaba en tierra, que ya le habían permitido desembarcar, como el capitán Avery venía de saquear otros barcos en el Océano Índico, decidió que para no levantar sospechas si quería navegar posteriormente a aguas más controladas, entregaría el barco íntegro al gobernador Trott, mismo que anteriormente se llamaba el Charles II, y que se hizo de él en un motín en España. Entonces lo regalaría para hacerse de uno más pequeño y dejar atrás la evidencia. Pero claro, al entregárselo al gobernador, le dejaría una propinita a bordo, la cual contenía toneladas de colmillos de elefantes, 100 barriles de pólvora, anclas de barcos y varios cofres con armas. Por supuesto, esto se supo posteriormente y el gobernador fue cesado de su cargo por haber recibido este soborno, ¿ok? Por corrupto. Pero bueno, después de esta anécdota seguirían pasando los años y ya refundada la colonia, que se comenzaría a parecer más a un pequeño pueblo, pues se llegaron a levantar unas 160 casas, una plaza central, una iglesia nueva, pero esta vez también una cárcel, una casa de aduanas y ya más en las sombras un par de punch houses o ale houses, ¿no? Que eran estas tabernas donde se servía ron y cerveza. Y claro, un negocio fundamental para la economía de casi cualquier lugar, un burdel. Pero bueno, entonces ahora con este nuevo nombre, Nassau, y esta expansión ya más como colonia organizada, el gobernador Nicholas Trott intentó corregir esta fragilidad del asentamiento anterior. Primero construyendo en el lugar del antiguo puesto de avanzada un fuerte de piedra coralina con baluartes y una batería de entre 22 y 28 cañones, los cuales servirían para mejorar las defensas de la isla. Pero pues como suele suceder con cualquier construcción, por más monumental, magnífica o necesaria que ésta sea, si no se usa, si no se le da este adecuado mantenimiento, si no hay una guarnición militar que la ocupe como en este caso, pues realmente no sirve para mucho. Por lo que esa estructura pues prácticamente estaba de adorno. Y de hecho, así sucedió. Ya que entre 1703 y 1706, la isla sufrió nuevos asedios por parte de la marina francesa y española, que intentaban nuevamente erradicar a los ingleses de la isla, y que este fuerte pues no dio batalla para nada. Entonces la colonia quedó nuevamente devastada, el fuerte seriamente afectado, casi destruido, y la población que quedaba en la isla pues se quedó viviendo en los bosques, en los escombros, y con tiendas y casitas improvisadas que eran construidas con los restos de los materiales de todas estas estructuras que fueron destruidas. Entonces de esta manera, a partir de estos acontecimientos, Nueva Providencia quedaría como el limbo, ¿no? Los españoles no lo ocupaban, los ingleses habían sido diezmados, así que esto prácticamente sería una tierra de nadie. Pero este vacío no duraría demasiado, ya que esta falta de control y gobernanza sería aprovechada por piratas. Así que aquí vamos a viajar rápidamente hasta Europa, ¿ok? Para entender qué es lo que vendría y por qué el Caribe y otras partes del mundo se infestaron de piratas en aquella época. Esto sucedió a partir de 1713 con la firma del Tratado de Utrecht en los Países Bajos y que puso fin a la Guerra de Sucesión Española, lo que traería algo de paz para los reyes, un equilibrio de poder en Europa, pero sería un golpe brutal para el trabajo de miles de marineros. Ya que en un lapso de unos 2 años, entre 1712 y 1714, la Marina Real de Gran Bretaña, que necesitaba entrar en una austeridad de gastos debido a la guerra con España y Francia, se vio obligada a reducir drásticamente sus flotas. Y con esto se estima, escuchen este dato, que entre 36,000 de sus 50,000 marineros profesionales fueron despedidos, ¿no? Dejados a su suerte, sin indemnización y sin ahorros y sin nada, ¿no? Los dejaron en la calle.
Además, otros personajes que son los corsarios, que contaban con una licencia que es la patente de corso, y que esta era una autorización por parte de un imperio con la que podían atacar y saquear embarcaciones enemigas en tiempos de guerra, y luego repartir el botín con su nación en cuestión, ¿ok? Pues igualmente, ahora en tiempo de paz, esta patente quedaba sin efecto y ellos sin trabajo. Entonces, tanto capitanes, corsarios y miles, pero miles de marineros experimentados que habían sido dejados a su suerte debido a la firma del tratado, se quedarían con nada, a excepción de habilidades extraordinarias en el manejo de la artillería, su capacidad letal en la navegación de combate y, claro, un amplio conocimiento en muchas de las rutas marítimas más ricas del mundo. Es así que muchos de estos hombres, que eran una especie de excedente de guerra y que sus imperios ya no lo necesitaban, vieron en Nueva Providencia, en el Caribe, una nueva oportunidad. Y la elección de este sitio no fue aleatoria, no fue totalmente estratégica, ya que para empezar, Nueva Providencia era un punto, digamos, intermedio en las rutas comerciales de la flota de Indias, que navegaban entre el estrecho de Florida, Cuba, México y Centroamérica hacia Europa, donde muchísimos barcos navegaban llenos de tesoros y de recursos de América. Fue así que estos marinos sin trabajo se convertirían sin mucha alternativa en piratas. Entonces podrían dedicarse a asaltar a cualquier embarcación haciendo uso de sus habilidades en el mar. Entonces, con la migración masiva de todos estos exiliados, a partir de 1713 y con su conocimiento de la geografía de Nassau, no llegaron a ocupar las islas en galeones o embarcaciones de gran tamaño, sino en barcos más pequeños, en balandros, ya que estas naves eran rápidas y sobre todo de poco calado. Y que aquí es importante que les comente que el uso de estas embarcaciones se debió a que, en promedio, muchos de los puntos de acceso a Nueva Providencia en estas aguas del Caribe estaban por debajo de los 4 metros de profundidad, o sea, eran muy bajitas. Así que pues el calado de estos balandros, de estos barcos, es decir, la parte baja del barco, la que está sumergida en el agua, pues era más corta que la de las grandes embarcaciones, no que la de estos grandes buques de guerra, lo que pues les permitía navegar y adentrarse a los puertos sin quedarse encallados en las aguas que eran traicioneramente bajas. Inclusive existían muchos bancos de arena en los puertos del Caribe, los que hacían pues prácticamente imposible que un buque de guerra de la marina de cualquier imperio pues pudiera perseguirlos por estas aguas muy poco profundas. Así que pues de cierta forma contaban con estas barreras naturales que los protegerían y mantendrían al margen del peligro y al margen de la ley. Bien, también otro de los motivos por los cuales hubo un aumento de piratas es que algunos de los marineros que pudieron encontrar trabajo en las flotas mercantes y ya desde antes incluso en la Marina Real eran bastante maltratados y a veces disciplinados a base de latigazos, ¿no? Con este látigo que es el gato de 9 colas por parte de sus capitanes. Además que cuando estaban en alta mar recibían pocas raciones de comida, casi siempre en muy mal estado, agusanada o hasta podrida, ¿no? Que les provocaba muchas enfermedades. Y por supuesto también estaba el agua dulce que se llevaba a bordo, que pues se echaba a perder muy fácilmente con el clima, lo cual también les causaba enfermedades que podían ser incluso hasta mortales. Pero lo que no faltaba y que era parte de su ración y que pues también los mantenía a raya de cierta manera, es que diario se les daba una pinta de ron y un galón de cerveza, lo cual pues hacía que la tripulación de los barcos estuviera borracha casi todo el tiempo. Así que este no es un mito de los piratas, esto sí era real. Entonces, con estas condiciones que pues estaban muy lejos de ser las mejores, también muchos de estos marineros vieron en la piratería una forma de obtener mayores recursos, cierta libertad y hasta mejores tratos y comida que las que les proporcionaba un empleo legal. Entonces, continuando, y ahora que ya tenemos algunos de los motivos por los cuales el Caribe se llenó de piratas a finales del siglo XVII y a inicios del siglo XVIII, también hay que comentar que el volverse pirata podía ser altamente redituable. Claro, si se llegaba a salir victorioso de un atraco en una batalla naval, ¿ok? Y si después no te capturaban para condenarte a la muerte en la horca, ¿ok? Ya que, por ejemplo, escuchen este dato, hay una cita del capitán John Roberts, mejor conocido como Bartolomé Roberts o Black Bart, que fue un pirata galés que fue, se dice, uno de los más prolíficos de su época, llegando, se dice, a concluir más de 400 atacos, ¿ok? Pues bien, este personaje, según lo que se cita en el libro Historia General de los Robos y Asesinatos de los Piratas Más Notorios, diría lo siguiente en cuanto a por qué convenía ser pirata que trabajar legalmente, ¿ok? Cito.
En un servicio honesto hay raciones escasas, bajos salarios y trabajo duro. En este hay abundancia y saciedad, placer y facilidad, libertad y poder. ¿Y quién no equilibraría la balanza de este lado, cuando todo el riesgo que se corre por ello, en el peor de los casos, es solo una mirada amarga o dos al asfixiarse? No, una vida alegre y corta será mi lema. ¿Ok? Termino la cita. En cuanto a esto, el mismo libro trae otra anécdota del capitán John Evans, otro pirata galés, que en 1722 se presume obtuvo un botín suficiente para repartir unas 9,000 libras entre las 30 personas de su tripulación. Así que en un lapso de un año cada marinero recibió unas 300 libras por su trabajo, lo cual pues era pero muy superior a un salario de un marinero mercante que estaba por las 25 libras al año, ¿ok? Y de hecho, aunque fueron quizá los menos, también se menciona en el libro que en ocasiones podían ser muy jugosas estos botines, ¿no? Ya que algunos piratas incluso decidieron retirarse, ya que con lo que habían ganado podían mantenerse generosamente mientras vivieran, ¿ok? Pero continuando. Entonces, esto en cuanto a por qué les convenía ser piratas de alguna manera, pero también para que conozcamos por otra parte ya cómo se comenzó a construir este mundo de piratas en Nassau. Hay que regresar un poquito a 1713, cuando ese vacío de poder en la isla de Nueva Providencia fue finalmente reclamado por estos hombres a los que el imperio pues les había dado la espalda de alguna manera. Entonces, uno de los primeros fundadores de este mundo construido para los piratas fue Benjamin Hornigold, quien era un antiguo corsario leal a la Armada Británica, carismático y sobre todo con una visión estratégica, que vio en las ruinas del fuerte de la isla un refugio perfecto para su tripulación. Junto con él llegarían Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra, quien había sido compañero corsario de Hornigold. También llegarían al principio como los pioneros John West y John Cochran, quienes junto con los otros dos piratas establecieron en Nassau una base de operaciones, donde organizaron las bandas que operaban en grandes canoas llamadas periguás para saquear plantaciones y barcos españoles. Y también estaba Thomas Barrow, otro de los primeros líderes que poco después de la llegada de Hornigold y mientras se dedicaba a asaltar a los colonos del lugar, se autoproclamó gobernador de Providencia, declarando formalmente que la isla era ahora una república libre, abierta a cualquier marinero que buscara refugio del yugo británico o del yugo español o de cualquier otro imperio. Entonces, estos hombres ya piratas no eran simplemente unos criminales desorganizados que llegaron y empezaron a trabajar o a asaltar cada uno por su cuenta, ya que prácticamente eran veteranos que entendían que Nassau era el punto en el mapa desde donde podían operar con impunidad y sobre todo conseguir esa vida libre y mejor que las que le proporcionó alguna vez la Armada. Entonces, al llegar, se apropiaron de la isla junto con sus tripulaciones. Convirtieron las playas de Nassau en una especie de astillero informal para el carenero, que este era un lugar designado para la limpieza y para la reparación de los cascos de sus embarcaciones. Además, entre las ruinas del antiguo fuerte y los bosques de la isla, montaron un campamento permanente, fabricado con velas viejas, maderas y restos de materiales del antiguo asentamiento, además que utilizaban las tabernas como sus centros de mando. Y así nacería formalmente la Flying Gang, o la banda volante, que pues más que banda era prácticamente una organización, ¿no? Un sindicato de piratas, que empezó a establecer sus propias leyes, ¿ok? Y aquí escuchen esto, lo sorprendente de esto es que muchas de estas leyes les daban beneficios a todos sus miembros, mejores quizá que los que alguna vez pudieron obtener con la Armada Británica. Por ejemplo, como parte del código, que no era algo que estuviera estrictamente estandarizado y que podía variar de capitán a capitán en cada barco, sí tenían puntos en común, ¿ok? Por ejemplo, les cito algunos. Para empezar, eran democráticos, ya que se establecía que cada hombre tenía voto en asuntos de importancia y tenía el derecho de elegir o de poner a sus oficiales por voto mayoritario. Además que le asignaba al contramaestre de barco la autoridad para distribuir provisiones, repartir el botín y castigar ofensas menores, lo cual limitaba el poder absoluto del capitán, que era pues algo prácticamente impensable para los capitanes mercantes quienes poseían pues un poder absoluto, lo cual está muy bueno. Imagínate que fueras pirata y pudieras deponer a tu jefe incompetente, ¿no? ¿Okay? Era democrático y que se vaya a la goma. Pero bueno, eso estaría muy bueno.
Pero bueno, continuando. También este código pirata contemplaba reglas de conducta. Es decir, prohibían estrictamente robar a los compañeros o pelear a bordo. Y las disputas personales debían resolverse en tierra mediante duelos con espadas o con pistolas. Igualmente se regulaba el consumo excesivo de alcohol después de ciertas horas o de fumar en las bodegas debido al riesgo de incendiar el barco, ¿no? Muy lógico. En cuanto al reparto de los botines, este era bastante justo, ya que de todo lo robado, los marineros rasos o los de más bajo nivel recibirían su parte, claro, pero el capitán y el contramaestre solo ganarían una vez y media esa parte o máximo el doble, lo cual pues era una diferencia abismal, ya que por ejemplo en los barcos mercantes el capitán podía ganar hasta 25 veces el sueldo de un marinero común, ¿ok? Había mucha igualdad en este caso. También, por otro lado, se establecía que estaba prohibido subir a mujeres al barco, ya que podían causar en los tripulantes disturbios, divisiones y peleas provocadas por los celos o por la competencia de la atención femenina. Inclusive, si alguien por algún motivo disfrazaba a alguna mujer para subirla a escondidas y este era sorprendido, el marinero podía ser castigado hasta con la muerte, ¿ok? Que esto quizá suena, no sé, exagerado, pero pues si nos ponemos a pensar todo esto que estaba en juego al momento de sus atracos, pues era bastante lógico como para comprometer alguna expedición por alguno de estos motivos, ¿ok? Y también en cuanto a esto, estaba la regla de que si en alguno de sus asaltos se capturaba a una mujer, a ella se le asignaba un vigía. Esto para evitar los problemas que les acabo de mencionar, e igualmente si se le obligaba a tener relaciones sin consentimiento, se le podía castigar con la muerte al infractor, ¿ok? Tenían sus códigos bastante desarrollados. Entonces, con esto vemos que aun cuando a los piratas se les veía y trataba como monstruos, a veces por mérito propio, claro, pues como vemos, esta serie de reglas hacía que en muchos casos contaran con un mayor orden y disciplina que otras flotas navales de aquella época, ¿ok? No estaba nada mal para unos impios perros del infierno, ¿ok? Como dice uno de los libros que consulté. Pero bueno, antes de iniciar una expedición, todos los miembros debían jurar y firmar los artículos voluntariamente. Incluso en ocasiones y ante la falta de una Biblia, los piratas protestaban juramentos sobre un hacha. Pero aquí escuchen este dato, por mucho lo que más me sorprendió en cuanto a este código pirata, es que sus miembros tenían seguridad social, ¿no? Entre comillas, o sea, estaban mucho mejor que muchos de los trabajos actuales. Ok, escuchen por qué les digo esto. Para los heridos, para quienes habían perdido alguna extremidad o para quienes sufrían alguna lesión en el jale, en el trabajo, serían recompensados de la siguiente manera. Por la pérdida de un brazo derecho, 600 piezas de A8 o 6 esclavos. Por un brazo izquierdo, 500 piezas de A8 o 5 esclavos. La pérdida de la pierna derecha, igual, 500 piezas de A8 o 5 esclavos. La pierna izquierda, 400 piezas o 4 esclavos. Si perdían un ojo o un dedo, les daban 100 piezas de A8 o un esclavo. Además, si un hombre conservaba su extremidad pero ya no la podía usar, es decir, quedaba lisiado, recibiría la misma compensación como si la hubiera perdido, ¿ok? Y pues esta seguridad social se estandarizó, digamos, con el tiempo. Por ejemplo, el capitán Black Bart designaba 800 piezas de A8 antes de repartir el botín para cualquier miembro de su tripulación que sufriera algunas de estas lesiones. ¿Ok? O sea que los piratas pues estaban hasta eso bien cuidados por sus capitanes. Pero bueno, ahora que ya conocemos a grandes rasgos el código pirata, vale la pena también que les cuente que esta época dorada comprende un periodo de unos 45 años, ¿no? Entre 1680 hasta 1725 aproximadamente. Pero esta aceleración de la actividad pirata se dio a partir de 1713 con la toma de Nueva Providencia. Ya que para estos años, como les comenté, y después del Tratado de Utrecht, después de la Guerra de Sucesión Española, las naciones europeas se encontraban ahora en proceso de ejercer nuevamente un mayor control sobre sus territorios coloniales, ya que, pues de alguna manera hasta entonces habían ignorado en parte a algunos de los piratas que actuaban por cuenta propia atacando sus barcos o a sus colonias. Pero esto fue antes de que toda esta actividad ilícita, pues estos actos de guerra a sus ojos, se desbordaran completamente en el Caribe. Así que estas naciones decidirían que se necesitaba poner orden y castigos cada vez mayores. Además, que se dieron cuenta que los piratas ya no solo eran problemas aislados, sino que entre ellos se fortaleció una identidad. Una que declaraba un distanciamiento y rechazo contundente hacia la sociedad civil que también los rechazaba bastante.
Entonces, por otro lado, y ahora que tenían esta declaración de guerra, los piratas decidieron que también necesitaban una marca que los uniera y que los identificara. La solución, una bandera, que sería la icónica, conocida y temible Jolly Roger. Que esta bandera, que es la que seguramente te vino en mente y que la mayoría asociamos con los piratas, es la de un cráneo con dos tibias cruzadas sobre un fondo negro, ¿ok? La clásica bandera negra. Sin embargo, no siempre fue así, ni hubo un único diseño, ya que el antecedente directo de la Jolly Roger negra fueron las banderas rojas utilizadas por los bucaneros en el siglo XVII, y que el origen de este nombre se debate, ya que algunos historiadores proponen que puede provenir de un apodo anticuado para el diablo, Old Roger, pero muy probablemente surgió de las palabras francesas Jolly Rouge, que significan rojo bonito, y las cuales indicaban que los atacantes de las embarcaciones que las portaran no darían cuartel y que masacrarían a toda la tripulación si ésta oponía resistencia. Pero el cambio a color negro surgió a partir del año 1700 con la primera bandera negra que se tiene registro, y que portaba el barco HMS Poole del pirata francés Emmanuel Wayne, y que consistía en una bandera de fondo negro con una calavera blanca sobre huesos cruzados y un reloj de arena debajo. Sin embargo, este símbolo, al contrario de la bandera roja, tuvo un significado más complejo. Para empezar, funcionaba como herramienta de guerra psicológica. Su objetivo era intimidar a los barcos mercantes para que se rindieran de inmediato, permitiendo a los piratas obtener el botín sin dañar la nave capturada, sin gastar municiones y sin arriesgar la vida de su tripulación en un combate innecesario. Además que tendrían clemencia y perdonarían la vida de quienes se rindieran pacíficamente. También izar la bandera negra era un acto de desafío, ya que los piratas con ella declaraban la guerra contra todo el mundo, estableciendo que operaban bajo su propia autoridad e identidad. Prácticamente le gritaban al mundo que eran piratas, ¿no? Además que al hacerlo se distinguían de los corsarios o de los guardacostas. Y por supuesto están los cráneos, esqueletos y los huesos que simbolizaban la muerte, pero en el contexto pirata también representaban su estatus de muertos sociales y su aceptación de una vida fuera de la ley. Y que claro, no hubo un solo diseño, ya que aunque la cultura popular pues, nos ha vendido esta imagen de la calavera con las dos tibias cruzadas, que este por cierto es un diseño atribuido al pirata irlandés Edward England, cada gran líder pirata tenía su variante para ser identificado. Okay. Les doy solamente algunos ejemplos. Bartholomew Roberts, el Black Bart, se representaba a sí mismo brindando con la muerte, o pisando dos calaveras que representaban a sus enemigos. Además que sus banderas contenían las siglas ABH y AMH, que significan a Barbadian's Head y a Martinican's Head, representando su venganza contra los gobernadores de Barbados y Martinica. La bandera, por ejemplo, de Edward Teach, Barba Negra, era un esqueleto sosteniendo un reloj de arena en una mano y una lanza apuntando a un corazón sangrante en la otra. La bandera de John Rackham, o mejor conocido como Calico Jack, su diseño fue el de una calavera sobre dos espadas cruzadas, lo que denotaba su naturaleza guerrera. Y una más, está la bandera de Edward Lowe, que era un esqueleto rojo sobre un fondo negro, y que llegó a ser uno de los más temidos por su crueldad extrema. ¿Okay? Y que ahí en Patreon les voy a compartir una tabla en extenso que describe aproximadamente a unas 60 banderas, al capitán y el barco que la usaban. ¿Okay? Esto para que lo conozcan un poquito más a profundidad y lo tengan ahí como parte del contenido exclusivo. Pero bueno, continuando. Una vez que ya sabemos que los piratas tenían sus códigos, sus banderas, su seguridad social, y que todo esto pues no era un simple recurso, ¿no? Sino era una forma de establecer su bando, su identidad y de mostrarse así hacia el mundo, ¿ok? Es decir, que no había ninguna vacilación por mostrarse como piratas y que actuarían sobre todo como tal. Aún así, no siempre o no todos jalaban en la misma dirección, ya que dentro del mundo de los piratas comenzaron a surgir facciones y fricciones que marcarían de alguna forma su destino. Y que esta división en Nassau se centra en la rivalidad entre uno de los pioneros, Benjamin Hornigold, y Henry Jennings, ya que sus diferencias de clase y visión política marcaron el rumbo de la colonia pirata. Para empezar, Hornigold era un marinero de origen humilde, que se veía a sí mismo como un vigilante patriota, amigo de los ingleses, y prohibía a su tripulación atacar barcos británicos u holandeses, lo cual a la larga no le benefició demasiado, ya que en 1716 su tripulación lo depuso como capitán por estas prohibiciones que no les hacían sentido, no les convenían. Por el contrario,
Jennings era un capitán con educación superior, dueño de propiedades en Jamaica que le redituaban bastante bien y quien despreciaba a Hornigold por su estatus social, ¿ok? Era clasista para pronto. Además que Jennings operaba con una patente de corso que le daba, pues digamos, una fachada de legalidad. Entonces esta rivalidad escaló entre ambos cuando Jennings, aprovechando su superioridad militar, le arrebató por la fuerza una balandra española que ya había capturado Hornigold en Nassau, humillándolo y haciendo evidente su enemistad. Así que con esto en mente, con esa división entre los piratas, que por un lado tenían a Hornigold, que era mentor de Barbanegra y Samuel Black Sam Bellamy, quienes eran pues más políticos y veían en sus códigos una forma de supervivencia, y por el otro estaba Jennings, que también se alineaba a no atacar barcos británicos, pero más por una posible vuelta a la legalidad y al perdón de la corona. Sin embargo, él no tenía reparo a sus acciones, ¿ok? Lo que quería él era seguir enriqueciéndose a cualquier costo. Además, que bajo su sombra surgiría uno de sus protegidos, un capitán quien tomaría un papel determinante en el mundo pirata. Y este era el capitán Charles Vane, que no sé si vieron la serie de Black Sail, que era ahí mi favorito, ¿no? Era como el Kate Richards de los piratas, ¿no? Así como de hueso colorado, ¿ok? Pero, sin embargo, en la vida real fue uno de los piratas más brutales de los que se tiene registro. Y fue conocido por ser el líder de la facción más radical que se opuso al perdón real en Nassau. Además que era famoso por su crueldad innecesaria y su sadismo, torturando prisioneros de forma totalmente inhumana. Por ejemplo, se documenta que llegó a atar a marineros a los botalones de sus barcos, que son estos palos largos que se extienden hacia el exterior desde la proa o desde los costados, y desde ahí los colgaba boca abajo y colocaba cerillos encendidos en sus párpados para obligarlos a confesar dónde habían escondido el dinero, ¿ok? Y que esto pues contrastaba bastante con el actuar de algunos de sus contemporáneos como Barbanegra o Black Sam, que se conocían entre sí pero que se dicen eran más cautelosos en el uso de la fuerza, generalmente usando solo el terror para obligar a sus víctimas a rendirse, evitando así la necesidad de violencia. Y que en las descripciones que hay de los más de 300 ataques de estos dos piratas, no hay registro de ningún caso en el que mataran a un solo cautivo, ¿ok? Ya que con frecuencia, y esto de acuerdo a lo reportado por sus víctimas, comentan haber sido tratadas con justicia por estos piratas, quienes solían devolver los barcos y la carga que no les servían. Pero Charles Vane no era para nada pragmático. Y aquí, para entender su papel en el mundo de los piratas, hay que establecer cuál fue el detonante de su leyenda. Y aquí surge la Act of Grace, la Acta de Gracia, ¿ok? El indulto real, que fue establecido formalmente el 5 de septiembre de 1717 por el rey Jorge I. Esto como parte de una estrategia para recuperar el control de las Bahamas, proteger el comercio transatlántico británico y, claro, desestabilizar a la organización pirata. La noticia llegó a la isla en diciembre de 1717. Lo que transformó el ambiente de camaradería en una atmósfera pues más de paranoia total, debido a que la pregunta ya no era cómo saquear el siguiente barco, sino quién planeaba traicionar a la Flying Gang para recuperar su estatus de súbdito. Fue así que Woodes Rogers, nombrado gobernador real en Nassau para esos años, y uno de los principales impulsores del plan, buscaba reducir el número de piratas activos mediante la clemencia. Esto antes de emplear la fuerza naval para exterminar a los que se negaran a someterse. Este decreto, la Act of Grace, contemplaba un perdón absoluto para todos los actos de piratería cometidos antes del 5 de enero de 1718, siempre que los forajidos se entregaran voluntariamente a un gobernador o secretario de Estado antes del 5 de septiembre de ese mismo año, que les dieron un lapso. No obstante, este indulto también incluía un componente, digamos, represivo que era bastante agresivo, ya que establecía recompensas monetarias por la captura o por la muerte de aquellos piratas que rechazaran la rendición, ofreciendo pagos que iban desde las 20 libras por un marinero raso hasta las 100 libras por un capitán. Ok, que aquí, pues no sé, tampoco les convenía demasiado si ganaban mucho más con sus asaltos, pero bueno, eso contemplaba. Entonces, con base en con este perdón, y aunque líderes como Benjamin Hornigold y Henry Jennings aceptaron los términos para reintegrarse a la sociedad, otros como Charles Vane simplemente lo rechazaron abiertamente. Fue así que la noche del 24 de julio de 1718, el destino de la República de los Piratas de este mundo pirata
se selló cuando la flota de Wood Rogers apareció frente a las costas de Nassau. Esa noche Rogers, a bordo del Delicia y escoltado por el buque de guerra HMS Milford, ordenó a las fragatas HMS Rose y HMS Shark entrar en el puerto para bloquear cualquier intento de fuga. Iban por Vane. Entonces el capitán Vane, el líder de los piratas que rechazaban el perdón real, se encontró en una trampa mortal. Su buque insignia, una fragata francesa capturada de 22 cañones, tenía un calado demasiado profundo para escapar por el estrecho Canal del Este, mientras que el HMS Rose custodiaba la salida principal por el lado oeste. Así que tras enviar una carta desafiante a Rogers exigiendo condiciones imposibles para su rendición, Vane comprendió que la diplomacia había terminado, y en la oscuridad de la madrugada decidió convertir su barco en un arma de terror como último recurso. Alrededor de las 2 de la mañana, los hombres de Vane prepararon el navío francés para su último viaje. Empaparon las cubiertas y el aparejo con brea y alquitrán y cargaron cada cañón con doble munición de pólvora. Entonces, una vez encendida la mecha, el buque, transformado ahora en una galera ardiente, fue dirigido directamente hacia los barcos Rose y Shark. Entonces, mientras las llamas ardían en los mástiles, el intenso calor hacía que los cañones se dispararan por sí solos en todas direcciones, iluminando el puerto con explosiones de fuego a diestra y siniestra. Así que, presas del pánico y para evitar ser incinerados por el barco que se les venía encima, los capitanes británicos ordenaron cortar los cables de anclaje y maniobrar frenéticamente hacia mar abierto. Esto, y mientras los buques de la Marina Real luchaban por no hundirse, Vane y sus 90 hombres más leales aprovecharon el caos para huir. Así que tras saquear suministros y secuestrar al mejor piloto de la isla, se amontonaron en la Catherine, una balandra de poco calado que podía navegar por los arrecifes por donde los pesados barcos de Rogers no podían seguirlos. Así que la noche terminó con la bandera negra ondeando en el mástil de la Catherine, mientras disparaban sus armas en señal de burla y con la batalla ganada. Entonces Vane se dio a la fuga por el Canal Este justo antes del amanecer, dejando a Rogers con el sinsabor de que su enemigo más peligroso seguía libre. Sin embargo, tras la huida de Charles Vane, Wood Rogers no se quedó con los brazos cruzados, ya que al desembarcar en Nassau, en una Nassau en ruinas, su primera medida no fue usar a sus soldados ingleses para restaurar el orden, sino usar a los propios piratas que habían aceptado el indulto. Además, desde Europa se había lanzado una gran campaña que ahora consideraba a los piratas hostis humani generis, los enemigos de la humanidad, lo que otorgaba a los capitanes de la Marina Real la facilidad de asaltarse los procesos judiciales, permitiéndoles realizar juicios en el mar con el único objetivo de extirpar a los piratas del Caribe. Sin embargo, el verdadero golpe mortal a este mundo pirata no vino de parte del imperio, sino de sus propios miembros. Por ejemplo, Benjamin Hornigold, que fue uno de los fundadores de la Flying Gang, recibió una nueva comisión real, y ahora, a bordo de un balandro armado por el gobernador Rogers, patrullaba las mismas aguas que antes protegía, persiguiendo eficazmente a sus antiguos compañeros. Fue así que el mundo construido por los piratas estaba siendo desmantelado desde adentro. Y Charles Vane, que fue el último pirata, de la Resistencia, y aunque tuvo una victoria notable aquella noche de 1718, no tuvo un final para nada glorioso, ya que para empezar, su temperamento y su negativa a atacar barcos franceses, aun cuando su tripulación sí quería hacerlo, provocaron un motín liderado por su propio oficial, el pirata Calico Jack Rackham. Entonces, tras ser depuesto por su tripulación bajo cargos de cobardía, terminó naufragando en una isla desierta de la bahía de Honduras, y allí sobrevivió meses como un náufrago solitario hasta que fue rescatado por un barco británico cuyo capitán lo reconoció. Entonces, más adelante, en 1721, este pirata que había desafiado y derrotado a Wood Rogers con un barco en llamas, fue arrastrado hasta Gallows Point, en Port Royal, Jamaica. Así que sin arrepentimiento alguno, murió en la horca, y su cuerpo fue colgado en una jaula de hierro en la entrada del puerto como advertencia para cualquier pirata que estuviera al margen de la ley. Entonces, con Vane muerto y Barba Negra que ya había caído en las costas de Carolina del Norte, la época dorada de los piratas llegaría a su fin. Así que Wood Rogers reconstruyó el fuerte de Nassau, esta vez dotándolo de una guarnición leal y cañones que realmente funcionaban, y el lema de la colonia se convertiría en el epitafio de la República Pirata: Expulsis Piratis Restituta Commercia.
piratas expulsados, comercio restaurado. Entonces, las playas donde antes realizaba el carenero de barcos piratas, ahora recibían mercancías legales bajo la protección de la corona. Así que Nassau dejó de ser un nido de piratas. Uno que irónicamente usó, sí, el terror y la violencia de forma sistemática para lograr sus propios sueños de libertad radical, pero que también demostró el ejercicio de la democracia, los códigos, la lealtad y por supuesto una organización breve, pero eficaz, de hombres dejados a su suerte. Además, que la historia nos enseña que el terror, el saqueo y las formas de organización y gobernanza solo cambiarían de manos y de bando una vez más con el regreso del imperio. Así que eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y la verdad es que como sucede pues prácticamente en todos los episodios y para no alargar los demás, pues dejé fuera muchísima información que está bien fascinante, pero que en Patreon les voy a seguir compartiendo algunos clips más para que si están interesados pues sigan conociendo más de este episodio en particular y de algunos otros que ya están en Patreon, ¿ok? También por supuesto déjame saber en los comentarios si conocías todos estos datos y si te hubiera gustado tener la seguridad social que tenían los piratas en aquella época, ¿no? Que la verdad pues para las condiciones y para el contexto de la época no estaba mal, y sobre todo si te hubiera gustado de poner a tu jefe incompetente, ¿no? Creo que eso habría estado genial. Claro, no te olvides seguirme en todas mis redes sociales, me puedes encontrar como @mundosconstruidos, también me puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorito y por supuesto suscríbete aquí en YouTube, en donde siempre puedes ver un montón de referencias visuales, videos y otras cosas que complementan muy bien este episodio para ilustrarlo de la mejor manera, ¿ok? Pues ya, eso fue todo. Mi nombre es Daniel Castillo y esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y donde tú siempre tienes un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente, cuídense mucho y ¡ahoy!